Vamos a inclinar el rostro para orar en esta mañana. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Tú que moras en la altura de los cielos, te agradecemos, Señor, por cada momento que nos permites la vida. Porque gracias a ti, Señor, estamos caminando, estamos viendo y respiramos por tu poder. Por eso en esta hora estamos muy agradecidos contigo. Al estudiar tu palabra en esta mañana, que podamos, oh Padre del cielo, entender el mensaje, ponerlo en práctica y compartirlo con otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos transmiten por internet también. Una vez más nos hacemos presentes para compartir con ustedes un mensaje en esta mañana, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos capítulo 9, donde vamos a encontrar una promesa de Dios y una esperanza para nuestra vida diaria de cada día. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos 9:1. Ahí va a estar la lectura de ahí en adelante. Dice la palabra del Señor: también les dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que andaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. ¿En nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Palabra del Señor. Amén. Aquí nosotros vemos que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó al monte, mis hermanos, y ahí se reunió con ellos. Y mientras estaban allá, dice que hubo una transfiguración, y se volvieron sus vestidos tan blancos, tan resplandecientes, que ningún lavador aquí en la tierra puede hacer eso, de ponerlos tan blancos como se pusieron en aquel día. Pero ahí estaba Pedro, mis hermanos, y Jacobo y Juan, y estaban ellos asustados por lo que habían visto, la manifestación que habían visto, y se preguntaban entre ellos, cuando Jesús les dijo que sería muerto y resucitado al tercer día, se hacen esa pregunta:
¿Por qué los llevó Jesús allá al monte? ¿Por qué Jesús escogió a esos 3 discípulos? Cuando él tenía 12, pero se llevó solamente a 3. Jesús siempre, mis hermanos, quiere enseñar lecciones a su pueblo, a sus hijos. Siempre quiere que conozcan, mis hermanos, lo que él puede hacer. Y se llevó a esos 3 discípulos para enseñarles una gran lección. Pero más abajito dice, mis hermanos, en el 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis? ¿O qué discutéis? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Bien interesante, mis hermanos, lo que estamos estudiando en esta mañana. Porque 3 de los discípulos habían estado con Jesús. Y Jesús los manda hacia adelante. Cuando ya pasa la transfiguración, le dice, váyanse adelante. Y se vinieron los discípulos, 3 discípulos. Pero luego viene Jesús. Y cuando él baja a la montaña, dice que hay una gran multitud. Y estaban discutiendo. ¿Cuál era la discusión? Que un hombre tenía un hijo que estaba enfermo. El Señor que se levantó de la multitud estaba sufriendo. Un hijo que estaba enfermo por mucho tiempo. Pero lo interesante de esta historia, mis hermanos, es que dice él que la gente estaba discutiendo porque el Señor estaba pidiendo que le sanaran a su hijo los discípulos. Confiaba él en los discípulos porque habían estado con Jesús. Y dice ahí, mis hermanos, que él le llevó el enfermo a Jesús. Pero como no estaba Jesús, dijo, bueno, si no está Jesús, los discípulos lo pueden hacer el milagro de sanarlo. Pero lamentablemente dice que este hombre dijo, muy decepcionado, lo traje a tus discípulos. Pero ellos no pudieron sacar el malestar, el demonio que estaba en este joven. Dice que lo sacudía, mis hermanos, y él estaba más enfermo. Lo interesante de esta historia, dice que, mis hermanos, cuando Jesús bajó de la montaña, la gente lo iba encontrando para encontrarse con él, para buscarlo. Saben que, dice el comentario, mis hermanos, en el libro, dice a todas las gentes, que así es como Jesús, mis hermanos, baja hacia la gente que clama a él. Viene, mis hermanos, porque sabe que hay una necesidad. Sabe, mis hermanos, que no hay otra solución en esta vida, ni nadie que te pueda sanar, solamente Cristo Jesús. Amén. Y es por esa razón que la gente buscaba y se amontonaban. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba pasando por Jericó? Que también la gente estaba amontonada ahí. Y este señor bajito, el de estatura, dice, como era tanta la multitud, tuvo que subir a un árbol, mis hermanos, para ver a Jesús. En aquel entonces no era un árbol, era un señor que gritaba desesperado porque su hijo estaba enfermo. Luego sigue diciendo ahí en el 19, cuando el Señor, que es el padre del hijo que estaba enfermo, le dijo a Jesús que los discípulos no habían podido sacar, mis hermanos, este demonio, esta enfermedad,
Jesús responde decepcionado, porque los discípulos habían estado con Jesús, ya habían manifestado muchos milagros que había hecho, pero ahora ellos no podían hacer un milagro. Cuando en un tiempo Jesús le había dicho, cuando vayan para allá, dice, ustedes van a sacar demonios, van a hacer muchos milagros, van a sacar espíritus. Pero en este caso, mis hermanos, los discípulos no podían hacer nada. Miren lo que dice Jesús. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Saben que hay una gran lección. ¿Por qué? ¿Los discípulos podían hacer el milagro? Sí. ¿Saben por qué? Porque se alejaron de Dios. Mientras ellos estaban con Dios, mientras estaban con Jesús, mis hermanos, pueden hacer muchas cosas. Dice que había gran estruendo ahí de personas que estaban hasta burlándose, estaban los fariseos, estaban los escribas, ellos estaban criticando lo que estaba pasando. Y porque estos hombres, los discípulos, no podían curar a este enfermo. Y Jesús se decepciona. Dice, generación incrédula. ¿Por qué les dice eso a los discípulos? ¿Por qué no pudieron sanar a este joven que estaba enfermo, enfermo? Podían hacerlo, sí, pero no pudieron. La razón. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Mis hermanos, debíamos de pedirle al Señor cada día, cada mañana, cada tarde, que su grande misericordia esté con nosotros, que confiemos en Él plenamente. No hay nadie en quien confiar en este mundo, en estos momentos, solamente en Dios. ¿Por qué les digo esto? Dice que este niño sufría desde pequeño. El padre estaba sufriendo. ¿Ustedes creen que el padre estaba en la casa sin curar al niño? Dice, mis hermanos, que el padre había buscado las mejores personas que conocían de medicina, los mejores doctores. Se atrevió, mis hermanos, hasta transgredir su fe. Fue a ver a curanderos, a personas que dicen que saben curar. Gastó todo su dinero y nada cambiaba. Y el ver a un hijo enfermo, mis hermanos y amigos que me están escuchando y viendo en este momento, que te sientes incapaz de hacer algo, que tú dices, ¿qué puedo hacer por ti? No puedo hacer nada. Pero sí hay un Dios que puede hacer algo por ti. Y ese Dios, mis hermanos, es el Dios que creó la humanidad, que conoce tu ser, conoce toda tu vida. Y desde ese momento, mis hermanos, ahí cuando le pregunta, dice el padre del hijo, muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Surgen historias, surgen cosas en la vida. A lo mejor a ti te ha pasado un día que te sentiste incapaz cuando tu hijo te enfermó, tu pareja, qué sé yo. Tu padre te enfermó, no hallaba ni qué hacer. Así estaba este hombre de la historia. Estaba angustiado,
Imagino que él pasaba noches sin dormir, lloraba por ver a su hijo que estaba sufriendo, y una enfermedad, mis hermanos, terrible. Dice que lo levantaba, lo ponía en agua, lo echaba en fuego con tal de quitarle la vida. Se cuenta la historia de un padre quien su hija se enfermó, cayó en una fiebre terrible, mis hermanos, que no hallaba qué hacer, y le dijo a su hijo, el mayor, tenían unos 2 cuartos, dijo, tú te quedas aquí con tu hermana, vas a estar velándola esta noche, que no se vaya a enfermar, si se pone grave, me avisas, yo voy a estar ahí listo para ayudar. Dice que el joven estaba recargado en la pared, en la cama, mis hermanos, esperando que nada fuera a agravarse con su hermana. De momento, la hermanita se puso más enferma. El hermanito pronto grita, papá, mi hermana está más grave. Dice que se levanta el padre, mis hermanos, sale corriendo y agarra a su hija. Y los primeros zapatos que estaban ahí en la puerta los agarró, sin darse cuenta que los zapatos tenían un clavo abajo. ¿Ustedes creen que el padre se detuvo por ese clavito que iba en su zapato? No se detuvo. Él avanzó como 2 millas caminando, mis hermanos, en la madrugada, porque no había transporte en ese momento. Se va caminando con su hija. Iba sangrando su pie, pero él no sentía, por el amor a su hija, no sentía ese que iba sangrando su pie. Caminó como 2 millas para ir a ver al médico, ¿verdad? En aquel entonces. ¿Qué me ayuda a mí a entender esta historia de este hombre que estaba con su hijo enfermo? Que tú por tu hijo que está enfermo, o por alguien que está enfermo, haces todo lo posible si le amas. Hasta lo último vas a hacer, hasta lo imposible para que ver la sanidad de este niño. Y eso hizo este padre. Imagínense cómo estaba este padre de este hijo en la historia. Pónganse a reflexionar poquito, mis hermanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Y yo te hago una pregunta a ti en esta mañana. Donde tú estés, donde tú te encuentres, dirás, yo no puedo, y no puedo. Y te has hecho el esfuerzo y ya has luchado con aquel hábito, con aquel problema, y no has podido. Déjame te digo lo que dice aquí el texto. Al que cree, todo. ¿Sabes qué es todo? Es todo. Es posible. Amén. Todo. No es decir, nada. Nada más falta para que se haga lo que tú quieres hacer, porque es todo. No queda nada. Y había un problema aquí, mis hermanos, porque faltaba fe, faltaba creer de verdad. Cuando Jesús, mis hermanos, reprendió a los discípulos, Él estaba diciendo, déjense de estar jugando a la doctrina, dejen de estar solamente diciendo que son religiosos. Cuando eso sucede, no hay nada, no hay ningún milagro. Y en esta mañana, el Señor trae este mensaje porque necesitamos nosotros poner en práctica nuestra fe. Amén. Poner en práctica nuestra fe. Tenemos fe, pero a lo mejor nos falta más fe. Les digo por qué. Pero aquí el problema no era solamente del hijo. El problema era el padre. El padre le faltaba fe.
Ahí dice, mis hermanos. En el 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Padre no creía mucho, mis hermanos. Aún dudaba de Jesús, porque le dijo, si puedes hacer algo. Mi hermano, no es el momento para preguntarle a Jesús si puedes. Jesús puede. Tú tienes que creer. Yo tengo que creer para que Él haga el milagro. Por eso el pueblo Jesús le dijo, si puedes creer, porque el Padre, mis hermanos, su hijo no se curaba, porque no tanto el problema era del hijo, sino también el Padre que dudaba de la curación de su hijo. En el 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mis hermanos, cuando yo acepto que estoy mal, yo acepto que me equivoco y que yo acepto que necesito hacer un cambio, va a haber un cambio. Pero tengo que reconocer que estoy mal. Tengo que reconocer que necesito de Dios. Cuando este hombre, mis hermanos, reconoció que necesitaba creer, él clamó y dijo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que la gente no estaba asustada? Estaba temerosa con ese espíritu que echaba espumarajo, mis hermanos, que se revolcaba en la tierra. La gente estaba asustada. Pero también mucha gente pensaba que Jesús iba a asustar. Pero Jesús no se asusta, mis hermanos. Jesús es Dios Todopoderoso. Amén. Que Él tiene control de todas las cosas. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole en violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús también, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Amén. Fue sanado este jovencito, mis hermanos, por el poder de Dios. Si tú necesitas la ayuda de algo que tú no puedes vencer, ve al Señor. Ve a Cristo. Dios tiene la solución. Dios te va a sanar. Amén. Dios te va a ayudar a ser triunfador. El secreto del éxito, mis hermanos, en la vida cristiana es tomándonos de la mano de Cristo. Solo no vamos a poder. Solo no vamos a triunfar. La razón por qué los discípulos no pudieron curar a este joven, cuando vieron ellos que no pudo hacerse el milagro cuando se les necesitó a ellos, Jesús les dijo, ellos preguntaron, cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, sacar el mal espíritu. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Yo creo, mis hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, en donde quiera que me escuchen, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos hacer un cambio. Le damos gracias a Dios porque nuestro hermano Raudel Benavides está mejor. Amén. Y le damos la gloria a Dios, hermano. Amén. Y ahí participó mucho la hermana Sonia porque ella tiene fe, ¿verdad?
Le damos la gloria a Dios por ello. Y yo sé que nuestro hermano Marco cree en Cristo Jesús. Amén. Y él va a quedar sano completamente. Amén. Por fe. Él va a sanar. Y toda persona que en este momento esté enferma de cualquier enfermedad, cualquier problema que esté pasando, crea en Jesús. Lo único que necesitamos es creer. Cuando el Padre, el Hijo, estaba haciendo su transformación en la vida, Él le dice a Jesús, Jesús, yo he gastado todo lo que tenía. Fui a los mejores médicos. Hasta me atreví a ir a las personas que curan. Y nada sucedió. Y tú me dices a mí que solamente crea en ti, que no me cobras nada, solamente crea en ti. Eso es lo que yo necesito hacer para ser sanado. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. No necesitamos pagar miles de dólares para ser sanados, porque Dios tiene el poder para sanarnos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que Jesús esté con ustedes. Amén. Amén. Y nuestra fe crezca cada día. Amén. 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 Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, porque cada día tú te manifiestas en nuestras vidas y nos hablas de una manera, de otra, Señor. Tú nos hablas, ayúdanos a estar dispuestos a escuchar tu voz, a obedecer lo que tú nos mandas. Y antes que todo, querido Padre, a que nuestra fe no desmaye, que nuestra fe crezca, que cada día podamos creer, oh Padre, que tú sigues haciendo milagros, que cada día podamos creer, querido Dios, que el Dios que hizo milagros hace miles de años, los puede hacer ahora también. Por eso confiamos en ti, oh Padre del cielo, que para ti nada es imposible. Ayúdanos a confiar, a que podamos, oh Padre, estar dispuestos a ser transformados por tu gracia. Bendice a cada hermano que se ha hecho presente, a los amigos que nos están viendo en este momento, donde quiera que ellos estén, que también, oh Padre, puedan ser transformados, hagan cambios en su vida, para que así tu nombre pueda ser exaltado. Gracias, Señor,
Llévanos a nuestro hogar con paz, y que podamos regresar nuevamente esta tarde para seguir alabando tu nombre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.